Medellín, miércoles 24 de noviembre del 2021. Buenas tardes. Continuamos con la programación del 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social y agradecemos el respaldo académico que nos han brindado las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Medicina de la Universidad CES, Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington y Academia de Medicina de Medellín. Les recordamos que el evento se está transmitiendo por nuestro canal en YouTube, ASMEDAS Antioquia, y por nuestra página en Facebook. Los chats están activados para quien necesite hacer alguna pregunta al conferencista de turno. Les recordamos también que para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrarse diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que ya está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y diligenciar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia del día. La primera conferencia de esta tarde se titula Abdomen agudo y está a cargo del doctor Vladimiro Germán Bula Márquez. Él es médico cirujano general, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, quien ha laborado en el área de cirugía general y laparoscopia del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, de la Clínica Las Vegas y de la Clínica El Rosario de Medellín. Muchas gracias a ASMEDAS por la invitación tan cordial que tuvieron. Es para mí un honor presentarles este título tan importante en cirugía general, que es abdomen agudo. Podemos iniciar diciendo que el abdomen agudo es un cuadro clínico caracterizado por un dolor abdominal que es intenso, de reciente comienzo, que suele comprometer el estado general y la vida del paciente, por lo que se requiere de un rápido diagnóstico y cuya resolución puede ser una resolución médica o una resolución quirúrgica. Es importante que todos sepamos que es un tema muy importante para el médico general, porque es el médico general el que se encuentra en la primera línea, que vendría siendo el área de urgencias. ¿Por qué les comento esto? Porque es que 1 de cada 20 pacientes que ingresa al área de urgencias es un dolor abdominal. Y ese tipo de dolor abdominal, si no sabemos recurrir o diagnosticar a tiempo, nos va a acarrear problemas más adelante. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros un síndrome de abdomen agudo? Síndrome clínico quirúrgico caracterizado por la aparición de un dolor intenso, localizado o difuso en el abdomen y que puede ser de etiología diversa. Su evolución satisfactoria requiere de un diagnóstico y tratamiento oportuno, que era lo que les comentaba inicialmente. Si nosotros logramos tener un diagnóstico a tiempo, no vamos a tener ningún tipo de complicación. Esta charla que estamos haciendo, intenté hacerla lo más clara posible para el médico general, porque pienso que, a pesar que es un tema que no es muy complejo, me gusta es que quede como bien desglosado y ustedes tengan como una imagen clara de cómo se debe diagnosticar o cómo se debe diferenciar un abdomen agudo en esta situación. ¿Cómo podemos clasificarlo? Lo podemos clasificar como inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular, traumático y no específico. Más adelante les voy a ir comentando cada una de estas situaciones. Entonces tenemos el primero, que sería de tipo inflamatorio. Ya todos sabemos, ocurren fenómenos inflamatorios, fenómenos infecciosos, localizados en un área local o en un área generalizada, en la cavidad abdominal, y que producen inflamación e irritación del peritoneo. Típicos ejemplos: apendicitis aguda, peritonitis, abscesos intraabdominales,
pancreatitis, diverticulitis, entre otros. Las de tipo obstructivo, no menos importante, porque son la segunda causa más importante de pacientes que ingresan con abdomen agudo en urgencias, y se produce cuando ocurren fenómenos obstructivos, que son fenómenos mecánicos que comprometen las estructuras, como por ejemplo la parte intestinal, cuando hay un vólvulo, cuando hay una torsión, cuando hay una obstrucción ya sea de tipo mecánico o por bridas, que son las que les acabo de comentar: bridas, hernias, eventraciones, masas abdominales por tumoración. Es un diagnóstico muy complejo, pero que también es muy frecuente en el área de urgencias. Encontramos también cuando hay una perforación de la víscera hueca, usualmente con patologías previas y que pueden convertirse en un abdomen agudo de tipo inflamatorio o hemorrágico. ¿Como cuáles? Muy frecuente, las úlceras perforadas y las colecistitis perforadas. Pacientes que vienen con antecedentes de consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos y que pueden con el tiempo llegar a producir una úlcera, o pacientes que tienen una úlcera que puede ser de patología tumoral, de patología maligna, hacen una socavación de la pared del estómago, terminan haciendo una perforación. Las de tipo vascular, que son derivadas de cuadros que producen isquemia y o hemorragia intraabdominal o retroperitoneal. Importantes, ¿por qué? Porque pueden ser secundarias a unas de tipo obstructivo, como por ejemplo cuando hay una torsión, quien nos da la vascularidad es el meso. Cuando ese meso hace una torsión, lo que produce es una disminución del flujo sanguíneo arterial y por lo tanto también una disminución del flujo venoso, el cual se va a traducir en un isquemia que posteriormente puede producir una necrosis intestinal. Las otras son de tipo traumático, ya todos también saben, abdomen por una trauma abdominal de tipo abierto o cerrado, o son rupturas de vísceras intraabdominales o retroperitoneales en un accidente de tránsito. Cuando hay una desaceleración muy fuerte puede producir una perforación de víscera hueca. Y las otras, que son las no específicas, son pacientes previamente sanos, pero muchas veces se deben también a trastornos psicosociales o estados patológicos predisponentes, como cuáles, como una visceración o un embarazo patológico. Hay un tipo de población especial que requiere un poquitico más, digamos así, como de más estudio y que debemos tener muy en cuenta. Son los pacientes que tienen un mayor impacto de la enfermedad, como son pacientes mayores de 60 años, los pacientes obesos, las embarazadas y los pacientes inmunosuprimidos que utilizan esteroides o pacientes con SIDA, con VIH. ¿Por qué les recalco esto? Porque son pacientes que tienen unas comorbilidades mucho mayor y que pueden llegar a una progresión de la enfermedad la cual no tenga reversa y las complicaciones posteriormente sean fatales. Pacientes con enfermedades sistémicas previas, como cuáles, como una insuficiencia renal, una cirrosis, enfermedades hematológicas, pacientes con diabetes mellitus. Es importante los pacientes con diabetes mellitus porque resulta que gran cantidad de estos pacientes que tienen diabetes mellitus y hacen, por ejemplo, una colecistopatía, ocasionalmente estas colecistopatías inicialmente no duelen y posteriormente, cuando el cuadro está muy avanzado, es un paciente que ya tiene una colecistitis o un proceso inflamatorio agudo, casi que para una O perforado. El otro puede ser las neoplasias previas, compromisos sensoriales, las intoxicaciones y pacientes gravemente enfermos con sepsis o con una falla orgánica. ¿Cuáles son los estímulos que pueden causar el dolor abdominal? Una inflamación química o una inflamación bacteriana. Caso típico de inflamación bacteriana, pues una apendicitis aguda por una translocación. Es una fisiopatología un poquitico compleja que no queremos como ahondar mucho en este tema, pero es más o menos esa la parte que les quiero comentar. La tracción del meso, que es el que también le decía, cuando hace una rotación el intestino. La dificultad en el tránsito intestinal. Pacientes que no tienen un tránsito intestinal que no haga un flujo completo, porque normalmente debe haber un camino libre en la víscera hueca. Cuando no lo hay, ¿por qué? Porque hay una obstrucción mecánica, porque el paciente tiene algún tipo de tumoración o secundario a bridas. Rupturas de vísceras, trombosis arterial y compresión de las vías nerviosas. Esos serían, como en palabras resumidas, los estímulos que podrían causar el dolor abdominal.
Hay que saber reconocer algunos tipos de dolor abdominal. ¿Cuáles vienen siendo? Los de tipo visceral, somático y referido. El de tipo visceral es ese dolor sordo, mal localizado, que se le puede presentar al paciente en cualquier parte del abdomen, pero que el paciente no sabe realmente en dónde se encuentra o dónde está el dolor. Es típico en estos pacientes la distensión abdominal, el espasmo, la isquemia y la irritación química, cosa contraria a lo que sucedería en el dolor somático, porque es que en el dolor somático el dolor es un poco más localizado, como es en el caso de la apendicitis, o es el caso de una úlcera péptica, o es el caso de una colecistitis. Y el dolor referido, que es percibido lejos de donde nace el estímulo, generalmente es precedido por el dolor de tipo visceral. ¿Por qué? Porque inicialmente el paciente hace una sobredistensión abdominal y es un dolor que puede estar en cualquier cuadrante del abdomen. También es muy importante que todos sepamos, y hay que tener muy claro esto, y es que para nosotros tener un diagnóstico claro debemos saber qué tipo o cómo comienza ese dolor. Si es un comienzo brusco, si es un comienzo de instalación rápida, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sucede en cuestión de minutos, o el que es de instalación gradual, que vendría siendo en horas. ¿Cuál vendría siendo el de instalación brusca? Una perforación de una úlcera, una ruptura de esófago, ruptura de absceso, una ruptura de un embarazo ectópico. Es demasiado rápido, el dolor es un dolor que el paciente dice, cuando llega a la urgencia es un paciente que dice que el dolor fue súbito. La ruptura o disección aórtica, muy grave, y la torsión de quiste de ovario o de trompa. Con respecto a la torsión del quiste de ovario o de trompa, en las mujeres es muy importante ese diagnóstico, porque muchas veces hay que saberlo diferenciar de la apendicitis, un dolor que ocasionalmente uno lo confunde porque está entre el área pélvica y la región inguinal o la fosa ilíaca derecha, dependiendo pues de la torsión, porque si la torsión es de un ovario derecho, el dolor va a ser del ovario derecho, pero va a ser un dolor diferente al dolor de la apendicitis, que era lo que les comentaba, porque el dolor de la apendicitis no es de instalación rápida, es de instalación gradual. Entonces, esto es de instalación rápida, ¿cuál vendría siendo? Una obstrucción de intestino delgado, una pancreatitis aguda, una colecistitis, un infarto mesentérico, una diverticulitis y un cólico renal. Creo que ya todos acá como médicos conocemos cada una de estas patologías y cuál viene siendo la evolución de estas. La instalación gradual, apendicitis agudo, una hernia estrangulada, una obstrucción baja del intestino delgado, la linfadenitis mesentérica. Por lo general la linfadenitis mesentérica causa un abdomen agudo o un dolor abdominal, pero no es de tipo quirúrgico. El divertículo de Meckel, la diverticulitis, que tampoco vendría siendo quirúrgica si no hay una perforación. Los abscesos intraabdominales, que definitivamente son quirúrgicos. Los tumores perforados de colon, que serían quirúrgicos. La salpingitis, que es un manejo médico antibiótico. Y la retención urinaria. ¿Por qué meto la retención urinaria? Porque muchas veces pasamos por alto este problema, que no es una enfermedad, simplemente el paciente puede tener una prostatitis, un proceso de obstrucción a nivel de las vías urinarias, puede causar una retención urinaria y puede causar dolor, y lo estamos confundiendo entonces con otro tipo de patología. Esta es una imagen que traigo a colación porque es muy clásica en el abdomen agudo. Si ustedes pueden ver, nosotros podemos dividir el abdomen agudo en cuadrante superior, un cuadrante medio y un cuadrante inferior. Todo lo que esté del cuadrante superior, ¿cuáles vendrían siendo? Cólico biliar, una perforación de la úlcera, una perforación duodenal, una pancreatitis aguda. En la parte media, un divertículo de Meckel o una obstrucción intestinal. Y en la parte baja, pues, una apendicitis aguda, una ruptura del ovario, un salpingitis, una torsión de ovario o un embarazo ectópico. Con respecto al cuadro clínico, el cuadro clínico a veces puede ser muy florido, por eso debemos tener en cuenta ciertos tips, ciertas indicaciones para podernos guiar bien en el diagnóstico. El dolor es el signo de mayor importancia, con una localización muy variada, pero esa localización del dolor orienta hacia la patología que está produciendo el abdomen agudo. El dolor abdominal, como ya les venía comentando, puede ser entonces visceral, somático, referido y profundo. Entonces, dentro del cuadro clínico podemos enmarcarlo como una parte importante para poder llegar a un buen diagnóstico.
Las características del dolor, muy importante que los tengamos en cuenta en urgencias. ¿Dónde se localiza el dolor? Si el dolor, cuándo inició, si el dolor sigue, el modo de inicio, si es un dolor súbito, gradual, que era lo que estábamos comentando anteriormente, si es un dolor tipo cólico, opresivo, quemante, urente, transfictivo, punzante, el paciente lo puede nombrar de diferentes maneras. La intensidad. Hay una escala que es la escala análoga del dolor, como para no confundirnos mucho, el paciente nos dice de 1 a 10, es lo que todos sabemos, qué tanto le duele de 1 a 10. Creo que con esto podemos orientar también un poquitico el diagnóstico. La duración y la frecuencia, si es constante, si es intermitente, porque es que cada tipo de diagnóstico es diferente. Cada uno de ellos nos lleva a, cada uno de estos tips nos lleva a un diagnóstico el cual podemos dar certeramente con él. Y también tenemos que hablar de los factores que son agravantes, como cuál. Cuando estamos mirando al paciente, cómo es la respiración, cómo es la dilución, la defecación del paciente, qué posición adopta el paciente con el dolor, el movimiento, si se exacerba con los movimientos, si no, si de pronto fue por algún tipo de alimento, como en el caso cuando son de alimentos grasosos, podemos ir orientando el diagnóstico hacia la parte de lo que es un cólico biliar, si es por fármaco o por estrés o es a lo contrario por un factor emocional. También hay unos factores que son factores acompañantes, la diaforesis, la hiperventilación, la taquicardia, la angustia que presenta el paciente, las náuseas, los vómitos, la diarrea, la ictericia, la coluria, la disuria, el sangrado. Des en cuenta que cada uno de estos puntos son muy importantes, como por ejemplo, ictericia. Paciente ictérico puede tener un abdomen agudo por una obstrucción de la vía biliar, una coledocolitiasis, una colangitis, o por el contrario podría ser algún tipo de falla hepática, o también en su defecto podría ser un absceso hepático infeccioso a mediano. La historia clínica tiene que ser entonces, por todo lo que les dije anteriormente, tiene que ser muy cuidadosa. Debemos saber muy bien los antecedentes personales de los pacientes, por eso fue que les estuve comentando de los factores atenuantes, factores de pacientes que son diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal, pacientes con diabetes, enfermedades metabólicas, cardíacas o renales. Dentro del cuadro clínico, ¿cómo vamos a empezar? Con un buen interrogatorio. Si el paciente refiere un dolor intenso y si es un difuso o localizado en toda la región abdominal. Además puede referir vómitos, anorexia y fiebre. El examen físico general debe ser detallado y debe incluir varios aspectos. ¿Por qué les comento esto? Porque en algunos pacientes no miramos la parte baja, y miren este caso, una hernia inguinal que puede llevar a un desenlace bastante feo porque puede producir una isquemia de la parte que está obstruida. Las manifestaciones generales en estos pacientes, ya lo hemos comentado, palidez, ictericia, enoftalmos, el paciente puede estar cianótico, rubicundo, puede haber presencia de petequias. Entonces, la primera opción, ¿cuál es? Lo que nos enseñaron en la universidad, la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Empecemos con la inspección. La inspección, las características que se observan en el abdomen pueden orientar a una causa y un tipo de abdomen quirúrgico. El grado de distensión refleja el compromiso intraabdominal y el grado de ilio si es reflejo. Entonces, esa parte es muy fácil de inspeccionar, es muy fácil para ver. La segunda parte viene siendo la parte de la auscultación. Se recomienda practicar la auscultación del abdomen antes de realizar cualquier maniobra, pues los ruidos pueden alterarse y proporcionar datos muy valiosos para el diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico. Percusión nos corrobora el diagnóstico. Vaciar la vejiga evita el dolor reflejo. Entonces, en este tipo de pacientes, que tenemos que tener pendiente, que el paciente haga un buen vaciamiento de la vejiga para que eso no nos vaya a confundir el diagnóstico cuando estemos haciendo la palpación. En la percusión podemos ver pacientes que tienen de pronto ascitis o que tienen también, aparte de la ascitis, una enfermedad hepática, un dengue, una peritonitis primaria, o por el contrario que haya una cantidad de líquido que esté obstruida dentro de una víscera hueca.
En la palpación al paciente debemos colocarlo en decúbito horizontal, distraer al paciente, creo que eso lo hacemos todos, para que se relaje la pared abdominal, no tener al paciente como pendiente de lo que vamos a hacer, como para que podamos orientarnos un poco mejor. Debemos descartar por interrogatorio antes de la palpación la presencia de un embarazo, vejiga llena, las hernias, los fecalomas y los plastrones. Observar la cara del paciente mientras hacemos la palpación. Esto nos da para identificar áreas de dolor por la fascia del paciente. Palpar de manera completa y ordenada, empezando por la parte alta, parte media, parte baja y no dejando nunca de ver la parte inguinal. Y el signo de rebote, que es en el caso de pronto de la fosa ilíaca derecha, un Blomberg, un psoas. En la parte alta, cuando tengamos un signo de Murphy positivo para la vesícula. Es importante también que tengamos en cuenta el examen cardiovascular. ¿Por qué? Porque en el examen cardiovascular muchas veces los infartos agudos de miocardio pueden producir un dolor reflejo, que es un dolor que baja hacia la parte del epigastrio y lo podemos confundir muchas veces. De hecho, se confunde mucho en urgencias este diagnóstico. También en pacientes que tienen una perforación del intestino o un sangrado interno, debemos tener en cuenta, ¿por qué? Porque su compromiso hemodinámico se va a ver comprometido por hemorragia, por deshidratación o por un shock. El examen respiratorio, también muy importante. ¿Por qué? Porque con esto vamos a descartar patologías torácicas y patologías pleuropulmonares. Dentro de lo que habíamos hablado anteriormente, la inspección, ¿qué nos indica? Distensión, alteración de los movimientos respiratorios, un latido patológico, las hernias o tumoraciones, hematomas o máculas equimóticas. En la auscultación debemos determinar la presencia o no de ruidos aéreos y las características que tienen los mismos. En la percusión determinar si se despierta dolor y dónde se localiza, si hay timpanismo o hay matidez. La matidez es compatible con líquido libre. Cuando hacemos la percusión, hay partes del abdomen donde puede que sea aire, pero otras partes que son mates, puede haber aire y puede haber líquido. En la palpación determinamos si se provoca dolor cuando palpamos, si es un dolor superficial, es un dolor profundo, si hay una presencia de hiperestesia, si hay aumento de la tensión abdominal. Cuando hay aumento de la tensión abdominal, algunos lo podemos determinar como si fuera una defensa abdominal que puede ser voluntaria o una defensa refleja. Y si es dolorosa la descompresión, típico caso, un Blomberg. Importante, un tacto rectal. ¿Por qué es importante el tacto rectal? Porque muchas veces los dolores son bajos y en el tacto rectal podemos encontrar la presencia de sangrados o podemos encontrar la presencia de masas. Tacto vaginal en el caso de las mujeres para diagnosticar una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, se hace una palpación bimanual. La palpación de los pulsos femorales, la palpación de la bolsa escrotal y el examen del conducto inguinal. ¿Por qué les hago mucho énfasis en esta parte del examen del conducto inguinal? Porque es que resulta que muchas veces dejamos pasar las hernias y pienso que es una patología muy importante, a veces está ahí. El paciente puede que no presente el dolor inmediatamente, porque acuérdense que es un dolor que normalmente no es súbito, es un dolor de comienzo gradual. ¿Y cuándo va a presentar el paciente ya un dolor súbito? Cuando ya hay un compromiso intestinal o del asa que se encuentra dentro de la hernia. Rápidamente les quiero mostrar en el cuadrante superior derecho que se encuentra colicistitis aguda, úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, una hepatitis, una hepatomegalia congestiva, neumonía, pielonefritis, una angina de pecho, una hepatitis aguda y un absceso hepático. Cuadrante superior izquierdo, rotura de un vaso, úlcera gástrica y una alo perforada, una pancreatitis aguda, rotura de aneurisma aórtico, un colon perforado por un tumor, por un cuerpo extraño, por una enfermedad diverticular, porque por lo general son del lado izquierdo. Una pielonefritis o un infarto agudo de miocardio. Periumbilical, una hernia umbilical, una obstrucción intestinal, una apendicitis, pancreatitis aguda, trombosis mesentérica, una diverticulitis o un aneurisma. Cuadrante inferior derecho, una apendicitis. Acuérdense de la cronología de Murphy. Por lo general, la cronología de Murphy en la apendicitis empieza en la parte superior del epigastrio,
En las pocas horas se encuentra en el mesogastro y después en la fosa ilíaca derecha. Por eso es que la apendicitis usted la va a encontrar enmarcada en cualquiera de estos cuadrantes, pero al final, pues obviamente en el cuadrante inferior derecho. También encontramos un embarazo ectópico, un quiste de ovario torcido, una adenitis mesentérica, una hernia inguinal, un divertículo de Meckel. Cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis del sigmoide, una salpingitis aguda, muy importante, estos procesos infecciosos en los pacientes femeninos, un embarazo ectópico roto, un quiste de ovario torcido, una hernia inguinal estrangulada, una ileitis, un absceso del psoas, no muy frecuente, pero que siempre hay que tenerlo en cuenta. Dentro de los laboratorios que tenemos que ordenar en los pacientes, yo pienso que los laboratorios son muy importantes siempre y cuando los enmarquemos dentro del diagnóstico que ya nosotros más o menos tenemos idea del diagnóstico que estamos creyendo que hay. Por ejemplo, los laboratorios de rutina, un hemograma con recuentos de plaquetas y PCR, una urea, creatinina, glicemia, milasemia, una orina, un ionograma plasmático, unos estudios de coagulación. Si ustedes están pensando de pronto en una enfermedad biliar, pues obviamente tienen que pedir transaminasa, bilirrubina total, LDH, fosfatasa alcalina. Los estudios por imágenes, radiografía de tórax, radiografía de abdomen simple y acostado, donde podemos observar aquí más que todo niveles hidroaéreos y un neumoperitoneo. Aquí se pueden observar en esta partecita paciente con una perforación de una úlcera péptica perforada, aquí los típicos niveles hidroaéreos en pacientes con obstrucción intestinal, igual un signo de obstrucción intestinal, signo de escalera, pila de monedas y asa cerrada. La ecografía abdominopélvica, muy importante para detectar cálculos biliares, un absceso, masas renales, hematomas, aneurismas. Pero yo pienso que la más importante definitivamente es la tomografía, la tenemos a la mano, la tomografía de abdomen total, porque es muy completa y confirma la información que nos da la ecografía. Por aquí pueden observar en típica perforación intestinal de un paciente, acá una apendicitis aguda, vean acá aquí se logra observar al final. Y me gustaría hablarles un poquitico de esta parte, pacientes que se están dando actualmente, que es la hernia de Petersen. No pueden dejarla de pasar porque se da mucho en pacientes obesos, actualmente por la cirugía bariátrica, cuando se le hace una gastrectomía, este paciente hace esta hernia de Petersen. Entonces es muy importante que la tengan en cuenta, pacientes con antecedentes de cirugía metabólica o cirugía bariátrica. El uso de los analgésicos, fluidos en el manejo médico, sondita nasogástrica que van a requerir los antibióticos. El manejo quirúrgico, la necesidad de la intervención quirúrgica aparece cuando el diagnóstico pues ya es certero, pero sin embargo es posible que tengamos que operar sin necesidad de saber en este momento qué tipo de situación nos estamos enfrentando. La laparoscopia diagnóstica, supremamente importante. Con el advenimiento de la laparoscopia diagnóstica hemos tenido una disminución en las complicaciones de los pacientes, entonces muy importante que lo tengan en cuenta cuando no sepamos realmente a qué cuadro nos estamos enfrentando. Sacamos diagnósticos muy fáciles por laparoscopia. Creo que de todos es la más importante, un poco invasiva, pero la más importante de todas. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el tema. Aquí los dejo entonces. Muchas gracias.